¿Cuándo debemos realizar una resonancia cerebral ante la sospecha de TDAH? Nos responde el Dr. Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, Aristóteles decía que la duda es el principio de la sabiduría. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad es uno de los trastornos del neurodesarrollo más estudiado e investigado en los últimos 20 años. El diagnóstico debe basarse en la evaluación sintomática y disfuncional del paciente, la historia clínica y la exploración neurológica a la hora de descartar procesos subyacentes, y la evaluación neuropsicológica, que nos puede aportar información relevante en cuanto a sus habilidades cognitivas del propio crío, el funcionamiento ejecutivo atencional, sus habilidades lectoras, etc. En ninguno de estos apartados se plantea de forma protocolizada el empleo de un escáner o de una resonancia cerebral de forma sistemática. Los estudios de neuroimagen estructural y funcional, aspecto a los que hemos dedicado años de investigación, han demostrado diferencias, por ejemplo, volumétricas al comparar cerebros de pacientes con TDAH con otros casos sin este trastorno. Durante años, bien en el contexto de nuestros estudios de espesor cortical cerebral, bien en la práctica clínica, hemos atendido pacientes con TDAH que asociaban anomalías cerebrales en sus estudios de neuroimagen. Nos hemos encontrado casos con quistes aracnoideos voluminosos con un efecto masa en lóbulos frontales, lesiones malácicas o cicatriciales afectando regiones cerebrales anteriores, lesiones tumorales desafortunadamente en algunos casos ubicados en regiones temporales, frontales o núcleos basales, alteraciones en la migración neuronal, heterotopias, síndromes operculares o defectos cerebelosos, entre otros hallazgos, todos subyacentes, directa o indirectamente, tras la sintomatología que caracteriza este trastorno. Estos casos, de hecho, tienden a excluirse de los estudios previamente señalados. Sorpresivamente, en algunos pacientes con TDAH sin antecedentes personales ni anomalías exploratorias relevantes de ningún tipo, estudiados en estas investigaciones, nos hemos podido encontrar ciertas alteraciones estructurales cerebrales. No tengo claro que sean realmente más frecuentes que en la población general, pero sin duda algunos de ellos podrían estar justificando la sintomatología de aquellos niños. Los estudios al respecto son escasos. Me gustaría remitirme al trabajo de Peginopoulos y colaboradores del año 2000, publicado en Journal of Child Neurology. Este grupo analiza la resonancia cerebral de 85 casos con TDAH frente a 95 niños controles. En el segundo grupo no encuentran ningún hallazgo, pero en el primero se encuentran con 2 casos con heterotopias. Si bien no alcanzan diferencia estadísticamente significativa, es verdad que el tamaño de la población estudiada era realmente pequeño. Numerosos trastornos genéticos, bien por delección o duplicación o por mutaciones puntuales, pueden manifestarse por la presencia de trastornos de la migración neuronal, como las heterotopias, sumado a diferentes trastornos del neurodesarrollo, como el propio TDAH, con lo cual, vete a saber cuántos casos de nuestra consulta tendrán anomalías genéticas identificables en este momento con o sin hallazgos en los estudios de neuroimagen de resonancia. A esto le hemos dedicado un capítulo particular. Donde sin duda nos encontramos hallazgos causales en la resonancia cerebral es en pacientes con exploración neurológica anormal o ante la presencia de ciertos antecedentes personales. También en pacientes con trastornos graves del lenguaje o la coordinación asociados al propio TDAH. Según las guías de las asociaciones americanas de psiquiatría, pediatría respectivamente, la guía NAIS del sistema de salud inglés o la guía sobre el TDAH elaborada en nuestro propio país y publicada en el año 2010, la exploración puede descartar procesos neurológicos asociados u otras causas que pudieran justificar la sintomatología del paciente. De hecho, estas mismas guías recomiendan relegar las exploraciones complementarias, como la propia resonancia cerebral, a aquellos casos cuya historia clínica o exploración neurológica lo justifique. Hablaremos en otros vídeos justamente de las recomendaciones sobre las pruebas complementarias. Los doctores Barkley y Edwards en el año 2006 señalan que para diagnosticar y tratar adecuadamente a niños y adolescentes es imperativa la dedicación de un tiempo adecuado a la exploración neurológica,
Si esto no es posible, el médico está obligado a paralizar el diagnóstico hasta que otro profesional con experiencia pueda realizar esta exploración neurológica. Debemos sugerir estudios de neuroimagen, generalmente resonancia cerebral, ante la presencia de eventos antes del nacimiento, durante el parto o después del mismo que hayan podido lesionar el sistema nervioso central. Por ejemplo, infecciones durante la gestación, durante el embarazo, una prematuridad excesiva, un traumatismo craneal severo, una meningitis. Igualmente habrá que realizar este estudio si encontramos una clara focalidad neurológica en la exploración, o bien un trastorno grave de la coordinación o rasgos dismórficos. Hallazgos difíciles de encontrar si no exploramos a los pacientes. La presencia de anomalías en el desarrollo cerebral o lesiones en el mismo, sin duda, pueden condicionar el pronóstico del problema que estamos tratando y orientar el estudio de la causa subyacente. ¿Y cuál es mi opinión? Ya lo definimos, depende. Los estudios de neuroimagen no son necesarios en el estudio del TDAH. Sin embargo, en algunos casos la resonancia cerebral debe ser solicitada. Pacientes con exploración físico-neurológica anormal, antecedentes de eventos con posible impacto lesivo sobre el sistema nervioso. En estos casos, los estudios mediante resonancia están absolutamente indicados y pueden modificar el proceder diagnóstico y, sobre todo, condicionar el pronóstico. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual, seamos coherentes. Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.